En una colina del sur de Inglaterra existe una figura humana gigantesca que durante siglos ha desconcertado a historiadores y arqueólogos. Un hombre desnudo de más de 50 metros de altura sostiene un enorme garrote y exhibe una característica que lo convirtió en uno de los geoglifos más extraños de Europa. Nadie sabe con certeza quién lo creó ni exactamente cuándo apareció. El gigante de Cerne Abbas se encuentra cerca del pueblo de Cerne Abbas, en Dorset. La figura fue tallada directamente sobre la tierra, retirando la vegetación y dejando expuesta la roca blanca de la colina. Desde cierta distancia parece una enorme silueta humana observando el paisaje, pero cuanto más se estudia, más preguntas aparecen. Durante mucho tiempo se creyó que el gigante era una representación de una antigua divinidad pagana. Algunos investigadores lo relacionaron con Hércules, debido al garrote que sostiene en una de sus manos. Otros pensaron que podía representar a una figura vinculada con la fertilidad, la virilidad o antiguos rituales relacionados con la agricultura. El problema es que no existen documentos contemporáneos que expliquen quién lo creó. Tampoco se ha encontrado una inscripción que permita identificar a sus constructores. La ausencia de pruebas hizo que durante generaciones se asumiera que debía ser una figura prehistórica, posiblemente creada por pueblos que habitaban Inglaterra mucho antes de la llegada de los romanos. Pero entonces apareció una posibilidad mucho más sorprendente. Quizá el gigante no sea antiguo. Durante siglos, la figura prácticamente no aparece mencionada en documentos. Esto resulta extraño porque tiene un tamaño enorme y se encuentra cerca de una población habitada desde hace muchísimo tiempo. Si hubiera existido durante miles de años, algunos investigadores esperaban encontrar referencias anteriores. Las primeras menciones claras al gigante aparecen relativamente tarde, lo que llevó a algunos historiadores a sospechar que podría haber sido creado durante la Edad Media o incluso en una época mucho más reciente. Una de las teorías más conocidas sostiene que el gigante podría representar a Hércules. La figura posee un garrote y una postura agresiva que parecen compatibles con esa interpretación. Además, Hércules era una figura conocida en la cultura europea durante la época romana y medieval. Pero hay un detalle que complica esa teoría. El gigante no se parece exactamente a las representaciones tradicionales de Hércules. Su postura, sus proporciones y especialmente su enorme tamaño no encajan perfectamente con las imágenes conocidas del héroe clásico. Por eso algunos investigadores creen que podría tratarse de una figura completamente diferente. Otra hipótesis relaciona al gigante con antiguos cultos de fertilidad. Su anatomía exagerada habría tenido un propósito simbólico, posiblemente relacionado con la fertilidad masculina y la prosperidad. Durante siglos, algunas comunidades rurales realizaron rituales vinculados con la fertilidad de los campos, los animales y las personas. Sin embargo, tampoco existe evidencia suficiente para demostrarlo. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes del misterio. El gigante no es una escultura permanente. La figura necesita mantenimiento. Cada cierto tiempo, la vegetación comienza a cubrir las líneas blancas y los habitantes deben retirar nuevamente la hierba para conservar su forma. Si nadie lo hiciera, el gigante desaparecería lentamente bajo el paisaje. Eso significa que, durante siglos, alguien tuvo que conocer su existencia y mantenerlo visible. A principios del siglo XXI, nuevas investigaciones utilizaron técnicas científicas para analizar las capas de tierra del geoglifo. Los resultados comenzaron a cambiar la historia. Algunos estudios sugirieron que ciertas partes de la figura podrían ser mucho más antiguas de lo que indicaban los documentos históricos.
pero otros análisis propusieron que el gigante podría haber sido creado durante el periodo medieval o incluso posteriormente. La discusión todavía no está completamente cerrada. Una de las teorías más interesantes sostiene que el gigante pudo haber sido creado durante la Guerra Civil Inglesa, como una representación satírica de un personaje de la época. Otra posibilidad es que haya sido diseñado como símbolo político o religioso y posteriormente reinterpretado como una figura pagana. Lo cierto es que no existe una prueba definitiva que permita señalar a una persona concreta, y eso ha convertido al gigante de Cerne Abbas en uno de los grandes misterios arqueológicos de Inglaterra. Durante generaciones, la figura permaneció sobre la colina mientras cambiaban reyes, gobiernos y religiones. Los caminos cambiaron, las aldeas crecieron, las guerras llegaron y desaparecieron, pero el gigante siguió allí, silencioso, inmóvil, observando el mismo paisaje. Quizás sea realmente un vestigio de una antigua tradición pagana que sobrevivió durante miles de años. Quizá fue creado en la Edad Media, o quizá alguien lo dibujó hace relativamente pocos siglos y consiguió convertir una simple broma o símbolo local en un misterio histórico. Lo más extraño es que no necesitamos imaginar civilizaciones perdidas para encontrar el misterio. Basta una pregunta mucho más sencilla. ¿Quién subió a aquella colina con la intención de dibujar una figura humana gigantesca? ¿Quién decidió darle esa forma? ¿Y por qué nadie dejó una explicación? Hoy, el gigante de Cerne Abbas continúa visible desde el paisaje de Dorset. Una enorme figura blanca grabada sobre una colina inglesa, y cada vez que alguien lo contempla, vuelve la misma pregunta que ha perseguido a historiadores durante generaciones. ¿Estamos mirando una reliquia de la antigüedad o el resultado de una historia mucho más reciente que todavía no hemos conseguido descubrir?